Yo veo los valores, los terrenos que se remataron los últimos 6 meses, los valores que se pagaron, la escala de esos terrenos en Capital y en Gran Buenos Aires, los proyectos que se lanzan y vos decís, esto es para Inglaterra, pero bueno, está pasando en Argentina. Hay algo que yo creo que hay algo que no terminamos de entender. Hay algo que no veo, yo por lo menos no lo veo, no sé bien qué es, pero hay algo, hay alguien que se guarda un poquito de información que nosotros no la sabemos. Hola Germán, bienvenido al podcast, ¿cómo estás? Gracias, José, un gusto estar con vos, ¿eh? Muy bueno estar en esta entrevista. No, gracias a vos por recibirme. Bueno, un placer. Este es un podcast dirigido al rubro inmobiliario, tanto dueños de desarrolladoras, dueños de inmobiliarias, agentes. Así que el objetivo es ir bien al hueso con esta charla y nada, más que nada empezar conociendo tu trayectoria, ¿no? Que tenés un par de años en esto, algunos. Y nada, me gustaría ir un poco al pasado y que comente un poco cómo es que empezaste en el rubro inmobiliario y de ahí ir sacando algunos puntitos como para que la gente vaya aprendiendo o viendo qué hiciste en el camino. Dale, sí, lamentablemente son varios años. Mirá, nosotros empezamos con esto en los 90, en la época de Menem, había mucho crédito hipotecario en Argentina. Prácticamente la mitad de las operaciones se hacían con crédito hipotecario. Y en esos momentos nosotros tasábamos para bancos. Bueno, obviamente habíamos tenido un conocimiento de lo que era a nivel país del tema precios de propiedades muy profundo porque veíamos lo que pasaba en todas las localidades, con una cantidad muy grande de tasadores. Y en el 2001-2002, a partir de la crisis del corralito, la crisis financiera, el crédito hipotecario desapareció de un día para el otro. Entonces ahí tuvimos que ver qué hacíamos y ahí es donde empieza básicamente mi historia con reporte inmobiliario, empezando a estudiar finanzas, finanzas de la construcción, y ahí es donde vimos que reporte inmobiliario nace en realidad un poco como una ayuda en un momento en el que no teníamos trabajo y en el que veíamos que había muy pocas cifras y datos del sector y que eran cifras que vos de alguna manera necesitas para poder tasar. Nosotros creíamos que rápidamente iba a volver el crédito hipotecario, entonces armamos una herramienta que iba a facilitar mucho la tarea de tasaciones, pero eso no terminó ocurriendo. La realidad es que el crédito hipotecario no volvió rápido, nosotros empezamos a tener cada vez más usuarios en reporte inmobiliario y bueno, nos inmiscuimos muchísimo en esto, que la verdad que nos encanta porque es para lo que nos preparamos, ¿no? Yo y mi socio, mi otro socio, el fundador José, somos arquitectos, estudiamos cosas relacionadas a economía, estadísticas, manejo de medios, todo lo que está relacionado con un portal web hoy. Y bueno, estamos en donde estamos. La verdad que hoy la situación de los medios y de internet y de las redes no es la misma que hace 5 o 10 años atrás, pero bueno, seguimos tratando de aprender todos los días a ver qué camino tomamos. Bien, ¿ese fue tu primer paso en el rubro inmobiliario o ya venía, no sé, tenía una inmobiliaria o algo, una desarrolladora? No, 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 como tasadores, yo había desarrollado antes, cuando me recibí de arquitecto, había hecho algunos desarrollos chicos, Mm, había construido, había hecho de contratista, o sea, yo empecé como constructor desarrollista chico. En ese momento me di cuenta que no era tan negocio también construir y desarrollar, por eso también que me fui para el segmento para el sector de las tasaciones, pero inicialmente empecé como constructor. constructor, bien. ¿Y el reporte inmobiliario cuándo lo hicieron? ¿En 2003, puede ser? Reporte Inmobiliario, claro, nace en el 2003, después de la crisis del 2001-2002, cuando se muere el crédito hipotecario, y se inicia medio como, se podría decir, como un hobby, como una herramienta, como te decía, que pensamos que nos iba a servir para tasar. De hecho, empezamos con una inversión de $200, eh, pero literal, $200, o sea, empezó como un juego. Pero bueno. Empezamos mandando newsletters por mail y la gente nos empezó a decir, che, qué bueno esto, mandame a mí. Cada vez teníamos más usuarios que nos pedían el newsletter y después se transformó en una web y así fue un poco escalando y, y lo fuimos mejorando. Después vino todo lo de las redes sociales, como que vivimos varias etapas, ¿no? Sí. No, imagino que del 2003 hasta ahora han pasado varios cambios
Sí, y es un mercado, primero que nosotros no teníamos nada para mirar o para copiar. Cuando nosotros empezamos, después en 2005, 2006, empezamos con el modelo de suscripción, todos nos decían, no, están loco, ¿quién te va a pagar una suscripción? De hecho, en esa época ni siquiera los diarios tenían el modelo de suscripción paga. Bueno, nosotros lo impulsamos, nos costó mucho, la verdad que nos costó mucho al principio. Pero después de un tiempo empezamos a tener cada vez más suscriptores porque el servicio no era algo caro, sigue no siendo algo caro. Pero bueno, no teníamos modelos para mirar porque ni siquiera algo, lo único que había en España, algo tal vez parecido, era Idealista, que se parecía un poco a la idea que teníamos nosotros. Idealista en ese momento no era tan portal de búsqueda, sino era más también de noticias, de estadísticas. Mirábamos mucho Idealista y después surge en Estados Unidos Zillow, pero que Zillow ya es algo mucho más sofisticado porque se soporta en estadísticas que se las provee el gobierno de alguna Claro, manera. En Argentina no teníamos ni tenemos nada, entonces hubo que hacer todo a mano. todo a mano. Claro, bien. ¿Y te acordás de alguna traba grande que tuvieron así para poder lanzar la suscripción? ¿Te acordás si alguna que dijiste, no sé si lo vamos a tener que Sí, no, arrancar? Traba, te cuento la primera, las primeras suscripciones que eran, íbamos nosotros a cobrar a la puerta del local, de la inmobiliaria, del cliente, íbamos nosotros directamente, empezamos así. Mm. Después empezamos a implementar lo de tarjeta de crédito y ahí, claro, cuando nosotros empezamos con el pago electrónico fue el gran cambio. Ahí empezamos a ver que era posible hacer un negocio que no teníamos ningún modelo para copiar y que más o menos nos permitía tener ingresos para poder bancar toda la operatoria, porque nosotros, quieras o no, tenemos mucho de relevamiento, mucho de calle, mucho de gente de tecnología, entonces teníamos que tener ingresos para poder bancar todo eso. Sí, pero pasamos momentos en donde realmente nosotros primero estuvimos 2 años sin cobrar el servicio, prácticamente siendo un servicio gratuito. Eso nos sirvió mucho también para penetrar en el mercado, pero bueno, fueron 2 años bastante duros. Y sí, porque tenés que bancar la tecnología, Claro, tenés por que eso. pagar, ¿no? Decir que nuestras esposas trabajaban, nos bancaron en ese momento, pero si no, no hubiera sido posible. Claro, bien. ¿Tuviste algún mentor, alguien que te acompañó en ese proceso o cuando empezaste, alguien que te guiaba? No, porque nosotros encima no veníamos del mercado inmobiliario, no, de hecho, te voy a ser sincero, nos miraban medio con recelo, no éramos gente conocida del mercado, no fuimos tan bien recibidos al principio. Mm, Al principio no nos querían. Después, bueno, se dieron cuenta que nosotros éramos gente sana, que no competíamos contra ellos, porque acá también fue muy importante que nosotros no somos ni desarrolladores ni somos inmobiliaria. A nosotros constantemente nos llegan mails o mensajes de gente que dice, quiero que me vendan mi propiedad. No, decimos, nosotros no somos inmobiliaria. Y eso creo que fue también un elemento que nos permitió penetrar en este mercado. Porque si hubiéramos sido constructores o inmobiliaria, no creo que hubiéramos podido llegar a donde llegamos. claro. Hoy tenemos 150.000 suscriptores a newsletter y unos 200.000 seguidores en redes sociales, más o menos. O sea, es un número bastante importante. Yo creo que todos los constructores, desarrolladores, inmobiliarios, inversores y profesionales del sector prácticamente nos siguen. Si no es por el newsletter, es por alguna red social o entra en nuestra web. De alguna manera nos Mm. siguen. O sea, ¿esto es solamente en Argentina o también suben información del mercado, no sé, de Latinoamérica? No, es en Argentina. Tuvimos algunos acercamientos con Uruguay, hicimos algunas cosas en Uruguay. Pero también nos dimos cuenta con el tiempo que es muy difícil, nos cuesta entender este mercado, nos cuesta entender a veces los mercados zonales. Imagínate lo que es tratar de entender mercados No, internacionales. tremendo. Entonces, estamos muy abocados en Argentina y ahora en tratar de poner más datos también de las principales localidades del interior, que muchas veces es difícil porque hay pocas publicaciones de propiedades, no hay tanta estadística, pero estamos tratando de entender más el mercado local, el mercado argentino. Bien, bien. ¿Alguna recomendación que le das a un pibe de veintitantos años? Imagino cuando vos empezaste era súper joven, no tenía experiencia, estabas ahí queriendo sacar algo que nadie hacía.
¿Qué recomendación le da a esa persona que quiere hacer algo nuevo, algo, disrumpir el mercado y no tiene esa experiencia, no tiene ese apoyo como lo tenías vos? Lo que pasa es que nosotros, como te digo, fuimos viendo el día a día y cambiando todos los días las estrategias. Y hoy el mercado está cambiando tanto. Yo soy viejo ya como para una recomendación. Vos fíjate que todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, eh, hasta es difícil para nosotros de entenderlo todo esto. Eh, la verdad que yo creo que lo que está pasando hoy uno lo tiene que ir viendo día a día y tratar de ver cómo usa esas herramientas para el negocio que está pensando. Yo lo que sí veo es que hay mucha gente que se mete en redes sociales, destina mucho tiempo a hablar, a opinar, y yo no sé si eso realmente va a generar negocios, va a generar clientes, va a generar eh, cierres de operaciones de propiedades. Yo ahí no lo tengo tan claro, eso lo estoy viendo como una... tengo mis dudas con eso. A mí me parece que en este negocio es muy importante construir una buena trayectoria, que la gente confíe en vos, que hagas las cosas bien, que las hagas con continuidad, porque acá también la continuidad es muy importante. Nosotros tenemos muchos clientes porque hace 25 años que relevamos los mismos datos y acá la historia, al ver qué pasó con los distintos ciclos económicos, cómo fueron evolucionando los distintos tipos de propiedades, es muy importante. Hoy a nosotros nos están usando mucho las inmobiliarias, sobre todo las franquicias, que a veces tienen gente que es más novata, ¿no? Para convalidar cosas, para convalidar valores, para refrendar cosas que a lo mejor ellos le llevan al cliente, el cliente le dice, no, esto no puede ser ese valor, y ellos entran a nuestra web, buscan datos y demuestran que sí o que no, obviamente lo deben usar cuando les conviene, imagino, que el informe que ellos le están acercando o el valor de mercado al que creen que se va a vender la propiedad o al que se tendría que publicar tiene cierta lógica. Claro. O sea, lo usan como una fuente confiable para también. Claro, lo usan como una un segundo elemento de testeo y de convencimiento a sus clientes. Después están también los desarrolladores que usan mucho nuestro servicio cuando están pensando un proyecto, analizan zonas. Nosotros tenemos herramientas, además de tener información, tenemos herramientas como el Market Analytics, que vos marcás una zona, marcás un área de influencia con la que vos creas que avenidas con alguna calle y te tira todo lo que está publicado en esa zona, valores promedio, por tipología, valores de oferta, valor metro cuadrado, por ticket, cantidad de habitantes, valores de los alquileres. O sea, te tira un informe de casi 20 páginas que es realmente muy interesante. Que 20 años atrás, si vos tenías que hacer un estudio de mercado de esas características, tenías que contratar una consultoría, a lo mejor eran estudios que te los cobraban, no sé, 10.000, 20.000 dólares. Hoy con apretando un botón lo tenés. Claro. Entonces esas son cosas que la gente realmente usa, que les sirven y la usan para, de alguna manera, hacer negocios. Bien, buenísimo. ¿Cómo viste el mercado inmobiliario de este año? Yo creo que este año fue un año muy bueno. Primero que fue muy bueno en cantidad de operaciones. La realidad es que cuando uno ve lo que pasó los últimos meses, fueron meses récord en cantidad de escrituras, hacía años y hasta décadas en algunos casos, depende del mes, en que no se vendían tantas propiedades. Bastante apoyado por el crédito hipotecario, casi en el orden del 20% de las escrituras fueron con crédito hipotecario en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. En el interior también en algunas plazas pasó algo parecido, Córdoba, por ejemplo. Eh, y fue un año, yo creo que fue el año en el año en el que nos dimos cuenta que puede venir un cambio de verdad. O sea, parecería que el actual gobierno tiene el apoyo como para llevar los cambios adelante que propuso. Y me parece que todos los cambios que se están proponiendo son, a mi entender, buenos para el sector. El sector inmobiliario es un sector que necesita libertad económica, menos burocracia, menos trabas. Y me parece que es bueno, y ni hablar si tiene el apoyo de la financiación. Si 2026 bajan un poco las tasas hipotecarias, creo que eso es importante, los bancos tienen fondeo para dar más crédito, creo que vamos a vivir un año muy bueno realmente. Bien. Ahora vi que se estaban desregulando ciertas cosas también para que haya menos impuestos y que también se destrabe todo eso que mencionás, que haya más
compra-venta, ¿no? Que es lo que todos buscamos, que haya más transacciones, que la gente compre más, que venda y que sea que sea ágil, no que sea burocrática, que te lleve meses y que esto y lo otro, ¿no? Sí, pienso que también yo lo veo positivo. Baja de impuestos, burocracia. O no puede ser que para aprobar un plano municipal estés 6 meses en el Gran Buenos Aires o que tengas que pasar por alguna ventanilla donde te piden algo. O sea, acá lo que necesitamos es claridad, transparencia y que no te tengan 6 meses para aprobar una obra. Me parece que todo va hacia ese lado. Es verdad que en algunos distritos es más difícil. Esperemos que de a poco esto vaya cambiando. La problemática que tiene hoy sí el sector, yo te hablo de todo lo bueno, la problemática es los costos de construcción en dólares que hoy quedaron altos, pero quedaron en altos en un nivel que se podría decir que tiene cierta lógica con lo que cuesta construir un metro cuadrado en cualquier parte del mundo. Yo dudo que realmente vayan a bajar mucho, creo que se van a quedar en este nivel. Parecería que la gente se empieza a dar cuenta que eso es así, entonces, ¿qué pasó? El último año y medio la gente decía, no, cuesta tanto construir y se retraía, no se lanzaba ni a hacer edificios, ni a hacer su casa, porque decía, no, el costo es muy alto, voy a esperar a que baje. Pero es muy raro que volvamos a los costos de pandemia y dólar muy alto. Entonces, ahí se dio una ecuación única en el mundo, una cosa excepcional, en donde vos construías por 600, $700, pero el mundo estaba paralizado, estábamos todos encerrados en nuestras casas y de hecho no, es teórico porque casi no podías construir. Los costos fueron subiendo y yo creo que van a quedar en este nivel. La gente se empezó a dar cuenta de eso, me parece, y muy de a poquito está volviendo a animarse o a comprar un metro cuadrado en el Pozo o a hacerse su propia casa. Vos fíjate lo que está pasando en el Gran Buenos Aires, en general en los barrios, las casas hoy, las casas en venta usadas están a un precio realmente muy barato, muy bajo en relación a lo que te sale construirla. Y bueno, algunos se están dando cuenta, están comprando, pero hasta que ese stock de casas tan baratas no se termine, también es poco probable que la gente se vaya a construir. Bien. ¿Qué dato ves vos que diga, este es el dato del año, por ejemplo? Yo creo que el gran dato, el gran logro del sector, la mejor noticia, y que creo que es la mejor noticia desde los años 90 que yo estoy en Ah, esto, bien. es la derogación de la ley de alquileres. La derogación de la ley de alquileres generó un mercado locativo eh, sin riesgo prácticamente, que eso beneficia a todo, beneficia a los constructores porque pueden pensar en que van a tener más inversores que les van a comprar departamentos, beneficia a los propietarios, a los que ya tenían unidades y hoy pueden volcar al alquiler tranquilo y no estar pensando en venderlo a un precio barato, pues se lo querían sacar de encima. Beneficia a los inquilinos porque los alquileres dejaron de trepar al 300-400% como treparon antes de la derogación interanual, porque no había oferta prácticamente en el mercado. Hubo meses en los que vos veías los portales de búsquedas y oferta de alquiler, había 10 departamentos, entonces todos se mataban por esos 10 departamentos y los precios habían llegado a una locura. Hoy vos tenés un mercado saneado, donde no tiene prácticamente riesgo para el propietario, donde las rentabilidades además aumentaron, hoy son aceptables tener rentabilidades por un departamento del 5 o 6% anual en dólares, entonces eso te permite pensar en invertir o que el departamento o la casa te conviene quedártela porque es un buen negocio y además le da la previsibilidad al inquilino de que los alquileres se los van a ir subiendo cada 3 meses en base al índice de la inflación. Claro. O sea, ¿qué más hay de claridad para el propietario y para el inquilino de que los alquileres van a ir subiendo lo que sube la inflación? Obvio, congelados no van a quedar, como nada está congelado. Si la inflación es más baja, te va a subir menos, y si la inflación es más alta, te va a subir más. Pero el alquiler va a seguir al ritmo de la inflación. Sí. Pero eso creo que eso fue un gran cambio que beneficia a todos, propietarios, inquilinos, inversores, constructores, a toda la cadena de punta a punta. Y la verdad que yo creo que el gobierno no lo podría haber usado hasta más políticamente en la campaña, no lo usó tanto. Bien. Vos decís que no hicieron mucho ruido alrededor de eso, o sea, lo hicieron y quedó ahí. Sí, se habló, pero creo que Milei no lo esgrimió tanto, lo podría haber esgrimido más en las últimas elecciones, porque creo que fue uno de los grandes logros del gobierno. Bien. Sí, claramente es un bien para todo, ¿no? Yo me acuerdo hace un par de años que el alquiler no sabía cuánto iba a pagar en 3 meses. Decían, che, bueno, vamos a hablar en 3 meses porque no sabemos, no sabemos. Hoy vos te pones de acuerdo, nosotros dos queremos alquilar esta casa, vos sos el propietario, yo soy el dueño,
y vemos por qué te conviene, por 6 meses, por un año, por 2 años, qué sistema de actualización, Sí. usamos IPC, no, a lo mejor yo te digo, mirá, a mí me actualizan el sueldo cada tanto, no sé, es todo negociable, ¿entendés? Te pones de acuerdo entre las partes. Me parece que eso es un cambio tremendamente bueno para el mercado. Y después, un gran cambio que hay en el mercado también, no sé si es bueno o es malo, pero hubo un gran cambio en todo lo que es la cadena de comercialización a partir de la irrupción de las franquicias. Ya las franquicias hoy son una realidad que no se las puede negar, pero ¿qué está pasando? La verdad es que hay mucha más, hoy vos tenés vos tenés una torta hoy que es más grande, es verdad. Hoy se venden más propiedades que los últimos 10 años. Vos tenés hoy una cantidad de inmuebles que es muy interesante la cantidad de operaciones que se hacen a nivel país. Pero esa torta hoy se reparte entre más operadores, porque tenés cada vez mayor cantidad de agentes, vendedores, inmobiliarios, broker, martillero, como lo quieras llamar. Entonces están compitiendo por esa torta cada vez mayor cantidad de gente. Eso es un cambio que tiene importante el mercado. También las inmobiliarias tradicionales, la gran mayoría, se pasaron al modelo de la franquicia, o sea, están trabajando prácticamente igual que una franquicia. Entonces hoy tenés un mercado en el que todas son ya casi franquicias y es una torta que creció poquito, pero que se reparte entre muchos más inmobiliarios, martilleros, vendedores, agentes, colaboradores, no sé cómo lo quieras llamar. Vos lo ves, bueno, me dijiste que no sé si es positivo o negativo este tema de la franquicia. No, yo creo que en algún punto puede ser negativo para los inmobiliarios porque esto les depara menor cantidad de ingresos y encima con un dólar que está, un dólar bajo de alguna manera, que les genera ingresos. No te olvides que vos la propiedad la vendés en dólares, cobras comisión en dólares, o sea, ingresos en dólares que hasta hace 2, 3 años, el mejor de los mundos en Argentina, tenía un ingresos en dólares. De hecho, es el único sector de todo el país que podía demostrar que tenía ingresos en dólares. Hoy tener ingresos en dólares no es tan bueno, Ah, porque el dólar está atrasado. Entonces tenés menor cantidad de compraventas por agente, por inmobiliario, y encima con ingresos en dólares que te pagan menor cantidad de pesos y que en el día a día esa cantidad de ingresos te sirve menos para vivir. claro. Bien. Por eso ahí hay que ver qué va a pasar, ¿no? Si no va a haber también gente que se empiece a desincentivar y empiece a dejar el sector. Muy Y probablemente pueda pasar algo de eso. sí, como creo yo en cualquier sector, ¿no? Como en cualquier sector. Es competencia y Exacto. yo soy pro competencia, digamos. Obviamente, no que uno tenga un monopolio, que claramente no, pero que haya una competencia y también que, esto decía la de la franquicia, que incentiven no sé, a la inmobiliaria que siempre hizo lo mismo toda su vida, que se reinvente o mejore, que agregue tecnología, que mejore ciertas cosas, porque si no da un buen servicio, la gente se va con otro lado. Claro, ahí lo que va a pasar seguramente es que este tema de menores ingresos para las inmobiliarias y con todo el uso de hoy de las tecnologías, va a hacer que se metan cada vez más en este mercado tecnológico porque van a necesitar bajar los costos y esta tal vez sea una manera, tal vez sea buena la penetración de tanta tecnología. Pero bueno, como te digo, esto es día a día, es como que vos me preguntás cómo ves el mercado. También el mercado va cambiando mucho y en Argentina mismo cada crisis económica que tenemos, cada movimiento económico, nunca uno es parecido al anterior. Cuando no es el corralito es el cepo, cuando no es el cepo. Entonces, y siempre los comportamientos son distintos y afecta de manera distinta en el sector inmobiliario. Por eso es tan importante. Nuestras series son casi todas trimestrales, que te permite ir comparando de alguna manera movimientos. El mercado inmobiliario es bastante lento, por eso nosotros siempre elegimos las series trimestrales. Y, y esto puede cambiar de un día para el otro. Lo que te estoy diciendo que los costos de construcción están altos en dólares, a lo mejor increíblemente nos levantamos mañana y nos encontramos con que los costos volvieron a bajar Y sí, o se dispararon a un 50%. sí. Es como que no. Por eso es tan importante también seguir este mercado todos los días para ver qué pasa y qué pasa afuera, ¿no? Estar ahí todos los días informándose es clave. Todo el tiempo informándose. Después, a otra cosa que llama la atención, que a mí no me deja de sorprender, es la cantidad de desarrollos
que se lanzaron el último año, año y medio, y que se están, todavía uno ve, pero a lo mejor desarrollos que no se lanzaron, pero tierra que se compró, donde se van a lanzar desarrollos de mucha categoría, de muchos metros. La cantidad de impulso inversor y desarrollista que hay en Argentina es increíble. A mí, como analista del sector, a veces me cuesta entender el porqué, no encuentro el porqué de esos proyectos. Pero bueno, todos los días aparece alguno Sí. con una excelente ubicación, con un dibujado por mejor estudio de arquitectura del mundo, con los mejores detalles de terminación y que se lanza al mercado. Y esto pasa hace muchos años y sigue pasando. Entonces, yo creo que va a seguir pasando. Argentina tiene eso, ¿no? Uno a veces no entiende cómo hay tanta inversión y cómo todos los días empiezan tantas cosas y la gente compra, invierte, construye. Es increíble, a veces es increíble. Sí, parece que todo se va al carajo y de golpe hay mucho inversor y gente que genera y que construye y Y que... sin explicación, porque muchas veces no tenemos explicación. Yo veo los valores, los terrenos que se arremataron en los últimos 6 meses, los valores que se pagaron, la escala de esos terrenos en Capital y en Gran Buenos Aires, los proyectos que se lanzan y vos decís, esto es para Inglaterra, pero bueno, está pasando en Argentina. Hay algo que yo creo que hay algo que no terminamos de entender. Hay algo que no veo, yo por lo menos no lo veo, no sé bien qué es, pero hay algo, hay alguien que se guarda un poquito de información que nosotros no la sabemos. Hago esta pequeña interrupción para comentarte que debajo en la descripción te vamos a dejar el acceso a nuestra comunidad de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo más contenido de valor relacionado al rubro inmobiliario. Y si te está gustando este contenido, te invito a que se lo compartas a tus colegas y que te suscribas, así podemos seguir creciendo el canal y seguir entrevistando a los líderes del rubro inmobiliario. Ahora sí, te dejo con la entrevista. No, y Argentina también atrae capitales de muchos lugares. Me parece que también son capitales que vienen ocultos de alguna manera, pero viene mucha gente de otros lugares a invertir a Argentina, muchas comunidades fuertes que viven en Argentina, como es la comunidad judía, que es muy fuerte, chinos, están viniendo mucha gente de Oriente, que vos no entendés tampoco el por qué, ni qué actividad tienen atrás, pero ves también mucha gente que está viniendo de Oriente. Vos fijate lo que pasó, un caso claro lo que pasó con los autos importados chinos. Empezaron a venir al país hace un año. Hoy está plagado de concesionarias de autos chinos y está plagada la calle de autos chinos. Es decir, ¿cómo en 6 meses pasó esto? Bueno, es Argentina. En 5 años puede ser un país Te, totalmente distinto, te ¿no? sorprende. Sorprende. Y cómo uno se prepara, ¿no? Para estos cambios. Es una pregunta que también que le hice a Iván, porque justo hablamos de ciclos económicos y temas en la Argentina que sucedían, bastante similar a lo que estamos hablando ahora. ¿Cómo uno se prepara para esas cosas? Porque vos decís, que, claro, en 5 años puede tener un país completamente diferente, otro gobierno quizás, otra estructura. ¿Cómo uno se prepara para eso? Para, si vos querés apuntar a largo plazo y, no sé, yo quiero un negocio sustentable. Mirá, a nosotros desde el reporte inmobiliario siempre nos costó mucho programar los próximos 6 meses. O sea, te digo la verdad, siempre fue muy mes a mes, día a día, porque todo va cambiando demasiado, demasiado rápido. Nosotros, por ejemplo, organizamos eventos, hacemos 3, 4 eventos por año, ciclos de capacitación, conferencias, para nuestros usuarios, para gente que viene afuera, que nos conoce. Para nosotros el tema de eventos es bastante importante. Y siempre viene octubre, noviembre, diciembre, y decimos, bueno, armemos el plan de eventos del año que viene. Y nunca lo podemos armar, porque la realidad es que nos conviene esperar a último momento y ver cuál es el tema de coyuntura. Salió un tema, no sé, blanqueo. Listo, armamos 2 meses antes un evento, lo lanzamos y es un éxito porque no programamos el año con anticipación. Lamentablemente eso pasa en Argentina. Tenés que tener mucha cintura, estar viendo todos los días qué pasa y es difícil programar. Todo lo que está pasando con la inteligencia artificial profundiza, creo, esto. Porque la verdad que hoy, con todo lo que está pasando, no sabes en qué estado, en qué situación vamos a estar de acá a un año. Bien. Bueno, vos estuviste en el evento de inteligencia artificial, uno que fue hace un par de semanas, que estuviste como speaker, yo Sí. justo fui a ese evento. Bueno, ya que estamos hablando de inteligencia artificial,
¿Qué ves vos que puede llegar a cambiar o que realmente pueda tener un impacto? Es una pregunta que le estoy haciendo mucho a los invitados, porque bueno, como decís vos, es algo que no se sabe, pero hay maneras de saberlo, como mercados como en Estados Unidos, y lo están utilizando. Ayer hablamos con Santi Magnin y él decía que Estados Unidos es una ventana de acá a 10 años, lo que está pasando ahí va a pasar acá en los próximos años. No sé si en 10, pero va a pasar de alguna manera. ¿Vos qué ves en IA? Y yo lo que veo con todos los sistemas que hay hoy de respuestas para tratar de contestarle a la gente, ¿no? Cuando hace consultas por propiedades, todos estos sistemas de gestión con inteligencia artificial atrás, yo lo que veo es que un poco para el vendedor de una propiedad, para el propietario que quiere vender una propiedad, es tan importante el contacto que recibe de un inmueble que me parece que hoy sigue siendo más importante atenderlo de una manera más personalizada y no desperdiciar ese contacto de alguna manera con una respuesta automática o tomándole solamente los datos para después ver quién lo llama. Eso te digo en la instancia en la que estamos hoy, cómo están funcionando hoy todos los sistemas de respuesta de inteligencia artificial. Ahora, cuando todo esto vaya a un formato que lo hablábamos antes de empezar a hablar acá, a un formato más de que todos nos manejemos con audio y tengamos un asistente, una secretaria todo el día, a la que le digamos, llamame a este, gestioname tal cosa, que tal vez eso sea en 3 meses, porque esto va muy rápido. Creo que ahí tal vez, y cuando mejoren los sistemas de respuesta y cómo se gestiona esa respuesta con respecto al que tiene la propiedad publicada, puede que mejore. Pero lo que estoy viendo hoy es que un poco la inteligencia artificial está como desperdiciando en algún punto contactos que pueden llegar o no a ser muy valiosos. Pues el tema es cuál se desperdicia, que es bastante valioso. Claro, bien, Eso es lo que me parece que pasa hoy. bien. Seguramente esto va a mejorar y en algún momento va a Sí. funcionar mucho mejor. Pero me parece que un lead, un contacto que quiere comprar, que quiere alquilar, si está llamando a una inmobiliaria por una propiedad X, no lo puedes desperdiciar. No, tal cual. No lo puedes Estoy desperdiciar. completamente de acuerdo, 100% con todo lo que decís. De hecho, nosotros creamos también una IA, más que nada para atender el dolor de cabeza de la inmobiliaria, que por ahí no pueden atender muchos leads, porque le llegan muchísimos, decenas por día, y eso la mayoría no se termina respondiendo. Entonces vos querés comprar una propiedad y capaz te responden a los 2 o 3 días, entonces pero yo quiero la información ahora. Entonces quizás por ahí es un punto medio, no que se encargue toda la guía, pero sí por lo menos el primer contacto y que tenga una respuesta rápida y eficiente en los primeros minutos, que la persona que esté buscando tenga la respuesta ya, cuánto vale esa propiedad, si que no ponen el precio, si ponen el precio, si se puede ir a ver, cómo es la agenda, bueno, todo, y después, a partir de ese pequeño filtro, que se encargue un humano. Claro. Sí, por eso, se le va a ir encontrando la vuelta, va a ir mejorando, pero me parece que todo hoy, día hoy estamos en una etapa, un proceso como de tratar de mejorar los procesos, pero en concreto me parece que hoy se están desperdiciando contactos. Esa es la sensación que me da a mí, por lo que veo con las inmobiliarias, lo que se ve con la gente interesada que llama y pregunta. A veces yo mismo llamando como interesado lo vi llamando como usuario, ¿no? Preguntando por un precio de una propiedad, un alquiler, lo veo que te termina como hasta... ¿Qué es lo que pasa un poco? Nos pasa a todos cuando queremos pedir un turno con la obra social. Empezás con esa ida y venida de escribirme tal cosa, opción 1, opción 3, opción 4, y te terminás pudriendo y revoleando el teléfono. Bueno, hoy medio estamos en esa etapa. Creo que va a ir mejorando. Bien. Bueno, a eso que te referís es un chatbot. Sí, El objetivo de la IA es que sea más capaz, que pueda tener una conversación con vos, que interprete lo que vos le decís, no que te diga, vos elegís 1, 2, 3 y vos vas ahí, opción 2 después te aparece A, B, C, D, E, F, G, aprieto la B y así. sí, pero a Eso, veces son híbridos. Empieza como una charla y te empieza a tirar opciones también, de que se convierte en un híbrido entre sí, que te habla y te tira opciones. Entonces ahí es donde querés revolear el teléfono. sí, no, tal cual. Eh, Cuando ya empieza a complejizar un poco el proceso, ¿no? no, y también lo que me gustaría destacar, vos me preguntabas lo más relevante del sector, qué es lo que está pasando, que las propiedades están a un valor muy bajo.
Tan bajo, yo escuché eso también, de Las propiedades varios están- expertos dicen eso. no, no, las propiedades están. Vos fijate que Capital Federal tenés un promedio hoy de 1.600, $1.700 el usado. Tenés barrios que apenas están arriba de los $1.000. Si buscás casas en el Gran Buenos Aires, tenés en barrios abiertos, tenés casas, o sea, no en barrios cerrados ni country, pero tenés casas por $600, $700 el metro cuadrado. Adentro de barrios cerrados tenés por $1.000, $1.500 el metro cuadrado. Todos valores que están muy por debajo de lo que te sale comprar la tierra y construir arriba esos metros. Entonces, eso te demuestra que los valores están realmente muy bajos. De hecho, si vos comparás las medias históricas, lo comparás con los valores promedio para atrás, seguimos estando en muchos casos un 20-30% del pico al que se había llegado en 2017-2018. Eso más que la rentabilidad hoy de un alquiler es muy buena, más que el crédito hipotecario que impulsa más la demanda, más el déficit de vivienda que tenés, vos tenés 3-4 millones de déficit de vivienda, más los 50-60 mil nuevas viviendas que se necesitan año a año, más allá de las que se construyen, que se agregan al déficit por el tema de los nacimientos y la inmigración. O sea, todos los fundamentales que uno analiza te indican todos, absolutamente todos. No hay uno que te indique lo contrario, que el precio de las propiedades está muy barato en Argentina. Y eso me parece que la gente lo vino viendo los últimos 2 años, compró, pero sin embargo los precios aumentaron bastante en 2024 y 2025 se estabilizaron, aumentaron poquito, o sea, tendrían que haber aumentado mucho más. De hecho, yo decía a inicio de 2025 que los precios iban a tener una tasa de incremento cercana a los 2 dígitos y se mantuvo en un 4 o 5% dependiendo del producto, una suba bastante moderada, muy moderada. Bien. Para el 2026, ahora con esto de se está retomando Pero todo, más el crédito claro, hipotecario. todo indica que deberían subir más las propiedades, pero fíjate que en 2025 no pasó tanto. Entonces, no sé, yo creo que deberían aumentar cerca de los 2 dígitos, pero no pasó en 2025. Bien. Es central que pase, sobre todo para los desarrollos nuevos. Los constructores, los desarrollistas necesitan que los precios de las propiedades a partir de ahora se incrementen en un 8, 10, 12, 15% interanual, porque si no también los proyectos inmobiliarios es muy difícil machear lo que es el costo de la construcción hoy, el valor de la tierra, con un valor de venta. Entonces también se necesita que empiecen a recuperarse. Los valores del estrenar el último año se recuperaron más que el usado, pero tampoco es que se vendió tanto al estrenar. O sea, recuperaron los precios porque no les quedaba otra, pero no se vendió tanto al estrenar. Claro. ¿Y cómo crees que va a impactar el tema de las importaciones, viste, de China, de todo, que obviamente se van a conseguir productos más Eso, baratos? no, eso me parece que es medio un blef. La verdad que sí, habrá algún producto que bajará. Pero vos cuando traes algo de China, esto, si vos lo pagaste $10 puesto en Argentina, el costo es 20. O sea, se te duplica el costo, tenés que esperar 3-4 meses, que no te pase nada en el medio, que no tengas un problema en la aduana. Son un montón de complejidades, de cosas que la gente no toma en cuenta y yo no creo que los desarrollistas vayan a asumir tanto riesgo de traer cosas para bajar sus costos. Puede que traigan algún elemento, un desarrollador muy grande, que traiga griferías, que traiga algún inodoro, pero yo no creo realmente que el tema de la importación baje los costos. Puede mejorar un poco la calidad de algunas terminaciones, pero no te va a bajar los costos. Acá en Argentina el 80% del costo es mano de obra, que es local o de inmigración. Sí, Después tenés ladrillo, cemento, arena, materiales pesados. Entonces, ponele que un 10% vos del metro cuadrado lo puedas importar. Pero aunque bajes ese 10%, no te va a bajar el total del costo del metro cuadrado. Entonces, me parece que eso es una fantasía. También una gran fantasía se dio en los últimos años. En Argentina no funcionó tanto el tema de la construcción industrializada, todo lo que es steel frame, estos mm, sistemas, les costó mucho, no ofrecieron lo que decían que iban a dar, sí. mayor rapidez, no terminó pasando, los costos fueron muy parecidos, en muchos casos hasta, no digo, no, no quiero generalizar, ¿no? Eh, en realidad estoy generalizando, habrá casos en los que no, pero en muchos casos hasta el steel frame tardó más que la construcción tradicional y dando un producto inferior. Entonces también en ese punto se retrocedió los últimos 3-4 años. Bien. Sí, yo también pensé que el steel frame iba a ser un boom y
quedó como ahí, o sea, se puso de moda en un principio, pero después como que fue decayendo, ¿no? Es que el problema que tuvimos en Argentina es que no había la cantidad de mano de obra calificada suficiente, ni los arquitectos, ingenieros que supieran mucho de estas tecnologías. Entonces hay muchos casos en los que fracasaron, se le terminó generando mala publicidad y hoy es un mercado que está difícil. Bien. Sí, como también el modelo Flipping House, ¿no? ¿Sabe cuál es el modelo? Sí, sí, este de comprar. Y lo que pasa es que tenés en Argentina tenés muchos costos de entrada, de salida, con costos de construcción altos como los que tenés hoy. Vos para con el flipping tenés que a lo mejor arreglar la propiedad para volverla a Sí, vender. Y teniendo hoy un panorama con costos de construcción históricamente altos, es justamente el peor momento para meterte en el flipping. El flipping es para cuando los costos de construcción son bajos. Entonces vos comprás a 10, invertís uno, invertiste 11 y vendés a 15. claro. Hoy en Argentina comprás a 10, invertís 4 y podés vender a 15. Entonces, Los márgenes son... los márgenes son. Y encima en todo ese interín tenés 2 de costo de compra y 2 de costo de venta. Sí. Entonces, es difícil encontrar. Habrá casos en los que el número cierra, pero es difícil encontrar los casos en los que el número cierra. Sí, y encima pasan 6 meses, porque tenés que construir Ni todo. hablar, no, ni Venderlo, hablar. o sea, tenés que comprarlo, No, construir y venderlo. es que en Argentina, yo siempre digo, mismo si vos querés vender tu propiedad, la gente dice, la arreglo, la pinto un poco. No, conviene venderla destruida al menor valor posible, que el comprador cuando compara dice, esta está más barata, total yo después la arreglo. El después la arreglo cagó el comprador, porque después le termina siendo una fortuna arreglarlo, pero eso no lo sabe el comprador. Entonces no conviene arreglar una propiedad para venderla. La propiedad la tenés que vender al valor ticket más bajo posible y que se arregle el comprador. El comprador siempre tiene la ilusión de que con 2,50 mangos la va a arreglar y nunca es así. Nunca. Yo soy arquitecto, sé lo que es la construcción, veo lo que es la problemática de las obras, a dónde se disparan los costos, cómo engañan a la gente, muchos, no digo todos tampoco, pero muchos contratistas engañan a la gente, con tal de entrar al lugar te pasan cualquier presupuesto y después, una vez que están adentro, a pelearla. Y sí, ya compraste la casa, ¿qué vas? Por eso no, por eso terminé no trabajando de arquitecto. Bien, sí. Entonces lo que vos recomendás es venderla lo más bajo ticket y después Sí, venderla. que... Que cuando el comprador ve el listado de propiedades que está buscando, ve 100, 100, 100, 100, 100, 100, 80. Hecha mierda, 80. Te va a comprar 80 porque tiene 80, no tiene 100. Total, después la arreglo. Sí, Si vos la arreglas, la pones a 100, empezás a competir con todos los demás. sí. Bueno, otro tema importante es que el nivel de lista que está en el mercado, las propiedades, después se terminan vendiendo por un valor más bajo. O sea, hay una disparidad entre el valor de lista y el de compra, ¿no? Sí, eso pasó siempre. De hecho, nosotros hay un índice que hacemos en conjunto con la Universidad del SEMA y con RIMAX a partir de cierres de operaciones en todo el país. Y fíjate que cuando lo empezamos a hacer en pandemia, la brecha entre el último valor de la publicación de la propiedad y el cierre era del 8 o 9%. Claro, el mercado empezó a mejorar, empezó a haber más demanda, hoy es del 4% entre valor de venta, valor de oferta y valor de venta. Ojo que este 4% es para departamentos en Ciudad de Buenos Aires. En otras plazas seguramente sea más alto, pero es una diferencia bastante importante. Sí. Sí, yo tengo clientes mobiliarias que por ahí hablan con los propietarios y tratan de convencerlo a bajar la propiedad porque no se vende. Entonces eso lo que pasa es que terminan yendo muchos contactos, mucha inversión en marketing en un producto Bueno, que... ahí tengo algo para decirte. Yo como propietario o como si yo soy el dueño de la propiedad, ¿no? O como inmobiliario, o como te pares en el lugar en el que te pares. Es lo mismo que cuando compras un producto de Mercado Libre. O sea, yo me quiero comprar un lavarropas y miro los 5 lavarropas que hay al valor en que está publicado. Hoy toda la información está muy clara. Si yo veo un lavarropas que está un 20-30% por encima del resto, ese nunca lo voy a comprar. Y la gente no se da cuenta que hoy vos tenés esta casa, yo miro 3 casas, 4 iguales a esta en los portales, y ya sé cuánto vale mi casa. ¿Cuál es el problema? 100 valen todas las casas parecidas a la mía en los portales y yo quiero pedir 120. No, nunca la voy a vender si hay 4 casas iguales que están en 100. ¿Por qué la voy a vender si está a 120? Yo tengo que pedir 99 para venderla, o 98.
Es muy simple, pero la gente no lo puede entender. Es así de simple. Sí, la gente tiene un número en la cabeza de que con esa casa le va a sacar 120 Pero y le va a comprar dos monoambientes a los hijos y con eso, hoy entras a un portal, ves en las dos manzanas alrededor las 5 casas que hay y decís, si las 5 casas parecidas a la mía están 100, ¿por qué voy a vender yo 150 o 120 o 130? Aunque el inmobiliario me iba a 150 para captarla, le tengo que decir, no, escúchame, hay 4 iguales a 6, ¿por qué me la van a comprar a mí a 150? Yo la quiero vender realmente, la tengo que poner o a 100, o a 99, o 98, o a 80, según el apuro que tenga para venderla. sí, Si no, nos estamos engañando todos. y sí, Pierde tiempo la inmobiliaria, pierde tiempo el propietario, pierde tiempo el comprador, no la va a mirar, la va a desestimar, no la va a ni mirar ni va a consultar, pero es algo muy simple. Creo sí, que no debería haber discusiones sobre esto. sí. Y también hay que tener en cuenta que todas esas casas que vos decís del barrio que vos comparás también están sobrevaluadas. Pero por eso te digo que si hay 3 de 100, ponele que hay 3, 4, 5 de 100, o hay 5 de 120, 5 de 100, una de 95, hay una de 95. Claro. La tengo que poner a 94. Si hay una de 95. O ponerla a 95 porque la mía es un poco más linda, pero no la puedo poner más de 95. Y si vos querés vender No tu es propiedad, tan difícil de darte cuenta de eso, pero bueno, la gente no lo entiende. no. Y si vos querés vender tu propiedad, te conviene Pero que, pará, no es tan difícil que un inmobiliario se lo explica al propietario. Es tan difícil explicárselo al propietario. Si vos le vas con esta, le muestras, mira, está, 3 de 100, 3 de 150, 2 de 100 y una de 95. ¿Cómo vamos a vender la tuya más de 95? El tema es llevar la información a la gente, nada más. Mostrarle eso. Si vos le demostrás eso en 5 minutos, ya está. tal cual. Sí, sí. Es muy sencillo, pero bueno. Es una conversación de 5 minutos. ¿La querés vender o no la querés vender? ¿Querés 98? No la vas a vender. Bien. O si no, si querés 100, esperá que se venda la 98. Hablamos en 3 4 meses cuando veamos que desapareció, que se vendió y la publicamos. Sí. Como propietario, ¿te conviene venderla ahora la propiedad o te conviene esperar? Porque hay casos de inmobiliaria que la venden, no sé, captan una propiedad y la venden al año, 2 años, y la propiedad en dólares ya no vale mucho menos. Yo creo que hoy es mejor, generalizando, ¿no? También, es mejor momento para comprar que para vender. Pero todo también depende del producto, de la ubicación, a qué público está destinado. En general conviene más hoy comprar que vender. Pero bueno, depende también vos, porque también si vendés hoy, pues, suponete que vos percibís que estás vendiendo barato, pero si también vas a comprar otra cosa, también vas a comprar barato. Entonces, todo depende, no es lo mismo querer vender para quedarme con el efectivo para hacer otra cosa, que querer vender para comprarme otra cosa. Ahí estás vendiendo y comprando barato. Y sí, eso es bueno. Entonces, tal vez convenga decir, bueno, bajo el precio, porque también lo que veo que hay en el mercado, por lo que yo quiero cambiar, está a buen precio. Claro. Bien. Y de hecho, en un momento como el de ahora, en donde los valores están bajos, si te querés poner una diferencia, esa diferencia es menor. Entonces también convenga más en momentos como los de ahora que en momentos de valores más altos, para recambiar o para mudarte, ¿no? Excelente. ¿Qué sigue para el reporte para el próximo año? No, el año que viene estamos tratando de llevar más nuestras herramientas, Market Analytics, Valuation a más plazas del interior. Este año hicimos pocos eventos, la verdad que este año tuvimos un tema más interno, ¿no? De desentendidos nuestros, pavadas entre nosotros, que al final no terminamos haciendo ningún evento a fin de año, pero el año que viene la idea es hacer no menos de 2, 3 eventos durante el año, alguno en el Malva, en la UCA, en Puerto Madero, y seguir trabajando. Lo nuestro es continuidad, seguir dando los mismos datos que venimos dando, con Comunidad. independencia, con objetividad, para que a la gente le sirva para sus negocios. Bien. No Bueno, hay mucho más que eso. Es eso, solo eso. cuando estén en los eventos, obviamente voy a estar ahí. Sí, desde ya que estás invitado. Gracias. Bien. Para ir cerrando, yo siempre a la última pregunta trato de que el invitado nomine a otro invitado como para darle continuidad al podcast. ¿A quién se te viene a la mente para este podcast? Pero ¿cómo? Para invitar a otro, no te entendí bien. Para invitar a alguien, ¿quién se te viene a la mente? Ah, ¿quién deberías invitar vos para el próximo podcast? Alguien que a lo mejor sería relevante escuchar. Mira,
Conocí a un desarrollador hace un par de meses que no lo tenía muy en la mira, lo conocí a partir de una entrevista que le hice y es un arquitecto muy interesante que tiene muchos proyectos en Caballito y uno en Nordelta. Eh, Ascuy, no sé si te suena con Z, Sí, A-Z y también Y, bien, Gerardo Ascuy. bien. Un tipo, me pareció un tipo muy interesante. Bueno, Entrevistalo. lo vamos a entrevistar. Le vamos a mandar este clip a... Por lo menos no tan conocido y que dice cosas muy interesantes. Bien, buenísimo. Mm. Bueno, Si querés te paso WhatsApp ahora. obvio. Bueno, Germán, Bueno, gracias por tu tiempo. Un gracias. placer. Gracias.